El contrato social es un acuerdo sobre las normas, responsabilidades y derechos que rigen una sociedad y debe ser revisado y actualizado para asegurar que responda a sus necesidades y expectativas. ¿Por qué hay una tendencia a reconvenir el contrato social? Existen varias razones. La sociedad en sus costumbres, valores, expectativas y necesidades de las personas cambian con el tiempo. Existe una evidente desigualdad social, económica y política en muchas partes del mundo. Hay una pérdida de confianza en las instituciones, gubernamentales, empresariales y sociales. Las crisis recientes traen desafíos para garantizar la sostenibilidad y la seguridad de las sociedades. La idea de un nuevo contrato social nace del ajuste necesario de la relación entre las instituciones políticas y sociales, cambios que solo se dan a partir de diálogos profundos y reformas estructurales. ¿Qué relación hay entre la gestión de los riesgos y la redefinición de un nuevo contrato social? Los cambios en las condiciones económicas, políticas, sociales, tecnológicas y medioambientales tienen un impacto significativo en la gestión de los riesgos, porque modifican la exposición de una empresa a riesgos específicos y requiere ajustes en las estrategias. Los cambios en las condiciones económicas pueden afectar la solvencia de una empresa y su capacidad para hacer frente a los riesgos financieros. Una recesión económica puede aumentar el riesgo de impago de deudas o la disminución de la demanda de los productos o servicios de la empresa. Los cambios en las políticas o las regulaciones pueden generar riesgos de cumplimiento. Los avances tecnológicos pueden crear nuevas oportunidades de negocio, pero también pueden aumentar la exposición de una empresa a riesgos cibernéticos y de privacidad de datos. Las condiciones climáticas y medioambientales pueden afectar la cadena de suministro y la disponibilidad de recursos. Los desastres naturales pueden causar daños a la propiedad, interrupciones en la producción y pérdida de ingresos. Esto puede aumentar la exposición de una empresa a riesgos de interrupción del negocio. La gestión de riesgos en las empresas también es un motor para la redefinición de un nuevo contrato social. Como una forma de cumplir con sus responsabilidades sociales y mejorar su reputación y rentabilidad a largo plazo. Por eso la evaluación inicial y el monitoreo continuo de los riesgos y la implementación de medidas preventivas y correctivas. Es por ello que hay que conocer, entender y controlar el valor del riesgo. Muy bien, muy buenas tardes a todos los que nos acompañan hoy. Eh, de entrada sabíamos que este tema no es muy popular, pero todos los que están recién llegados a este espacio, bienvenidos. Soy Carlos Eduardo Vanegas, gerente de conocimiento de Zona Segura. Y Zona Segura es este espacio, es una empresa desde la ciudad de Medellín dedicada a la formación, consultoría y software para la gestión de riesgos. Y desde marzo de esta época, precisamente hace 3 años, cuando un virus puso en jaque a todo el mundo, empezamos este espacio que se llama Conversatorios para la Sostenibilidad Empresarial, un momento en el que distintos profesionales de disciplinas que convergen en la gestión de riesgos, cumplimiento, continuidad de negocio, seguridad y salud en el trabajo, gobierno corporativo, gestión de riesgos, seguros, eh, gestión de crisis, gestión de riesgos de desastres. Todas estas personas nos hemos venido reuniendo cada 8 días, los días jueves, para conversar con una persona con conocimientos profundos cada 8 días, una persona distinta con conocimientos profundos sobre el tema en cuestión. Y hoy, a partir de todas estas cosas que nos suceden en este movimiento pendular que tiene la política y el movimiento pendular que también tiene la economía, pues decidimos hoy hablar sobre este tema que, como decía al principio, no es muy popular, no es de mucha convocatoria, pero son temas que hay que conversar y hay que conversarlos porque hacen parte del primer ejercicio que hace cualquier gestor de riesgos que trabaje en cualquier tipo de riesgos ambientales, de seguridad y salud en el trabajo, estratégicos, financieros, económicos, sociales, de seguridad, y es el análisis de contexto. Y es evidente que tenemos hoy
un contexto lleno de incertidumbre, completamente pendular, en donde hay muchas pulsiones geopolíticas, donde hay muchas pulsiones eh, que, que hoy nos empujan a tener una realidad contingente y que necesitamos comprender en sus apartes. Y para esto quisimos invitar hoy en estas conversaciones que siempre tenemos con nuestros colegas y amigos, esta disquisición la hemos tenido o conversación la hemos tenido varias veces con Hernán Avendaño y dijimos, hablemos nuevamente de contrato social, porque finalmente esto es una tendencia que hay en el mundo y no tiene nada que ver con comunismo ni con socialismo, tiene que ver con que el mundo está cambiando y las relaciones entre los ciudadanos y el Estado están cambiando. Y el nuevo concepto del ser humano que quieren cada una de las sociedades está en conflicto y necesitamos también entender al ser humano como una persona productiva que se inserta dentro de un sistema productivo y que ese ser humano y esa sociedad que se conforma hoy está en evidente crisis. Y entonces invitamos a Hernán Avendaño Cruz, el director de estudios económicos de la Federación de Aseguradores de Colombia, FASECOLDA, una persona con un conocimiento profundo, un análisis muy tosudo y que aparte de eso también tiene un blog de comentarios sobre libros, la Biblioteca de Hernán, que de eso hablamos al final para entusiasmar a las personas a que se conecten con esa Biblioteca de Hernán también. Hernán, bienvenido, saluda a las personas que tenemos hoy, está Paula, está Juan, Muriel, está Juan López, está Claudia Marcela Palacio, está Carlos Díaz, está Nubia, está Ana María Gallo, y bueno, ahí se irán conectando el resto de las personas. Anita, te estás... Ah, bueno. Hernán, salud. Bueno, Carlos, muchísimas gracias por la invitación, como siempre, muy complacido y pues un saludo muy cordial a el selecto grupo de asistentes. De verdad que, como lo decías, es un tema que pues lamentablemente no tiene mucho atractivo, pues por tal vez por su nombre, no sé, las personas con qué lo relacionan, como con alguna cosa de abogados o alguna cosa filosófica, no sé, pero la realidad sí es que el punto de partida, en especial para personas que están trabajando permanentemente los temas de riesgo, debería como llamar más la atención porque es un elemento fundamental del contexto. Basta mirar lo que está pasando en el país esta semana. Reforma laboral, reforma pensional, reforma de salud. Esos son temas fundamentales del contrato social. Esos son unos elementos del contrato social. Nos están modificando el contrato social y nosotros estamos de acuerdo o estamos en desacuerdo. ¿Cuál va a ser el efecto de esa modificación del contrato social sobre las empresas, sobre mi futuro, sobre el futuro de mi familia, sobre el futuro de mis hijos? Porque es que el contrato social trasciende el tiempo también. Entonces, no sé, pues son temas que uno debería estar mirando más. De pronto va a tocar inventarle un nombre más atractivo para que, para que la gente... No, porque lo preocupante, pues, no es que no asista tantas personas acá, lo preocupante es que en el contexto general del país, mucha gente no lo discute. E incluso lo comentaba con Carlos hace un rato, personas que son muy ilustradas, muy bien formadas, personas que han sido protagonistas eh, de primera línea del país, no de la primera línea aquella de las protestas, sino personas que han estado a nivel de jerarquía de gobierno en el país, realmente no conocen mucho el tema y pues quizás ahora con la conversación podamos ver un caso particular y ver cómo eh, el no tener un conocimiento de eso puede llevar a problemas más serios, el no comprender la importancia de un tema como este. Entonces, pues bienvenidos y espero que los asistentes eh, pues realmente puedan aprovechar para tener una interlocución que es lo fundamental, ojalá aportar, porque yo sé que muchas personas
cuando uno pone esto en blanco y negro, también dicen, ah, hola, sí, yo tengo tal conocimiento, yo sé de tal cosa, y empieza a relacionarlo y quizás pues nos enriquezcamos todos con este conversatorio. Bueno, entonces la invitación para Ana María, para Carlos, para Clara, para Claudia, para Juan Eduardo, para Juan Fernando, para Juan Muriel, es conversemos con Hernán alrededor del tema. Nosotros tenemos un derrotero básico, pero pues estamos abiertos a conversar. Como lo veíamos en el video introductorio del encuentro, hablamos de que la idea de un nuevo contrato social surge de la necesidad de adaptar las instituciones políticas y sociales a los cambios que se han producido en la sociedad. Y entonces, empecemos por abordar ese concepto de contrato social que trabaja Minouche Shafik, que tú has estudiado tan profundamente. Sí, bueno, pues eh, podríamos llamarlo contrato social 2 porque vimos contrato social 1 en Sí, una sí, sí. conversación que tuvimos en otra época y está grabado. Y en esa conversación, pues hay como unos elementos básicos. Aquí lo que nos gustaría aportar es un enfoque. Minouche Shafik es una persona muy interesante, hasta por estos días es la directora de London School of Economics y se va como directora en la Universidad de Columbia. O sea, es una persona muy, muy respetada a nivel internacional y es especialista en este tema del contrato social. Ella sacó recientemente un libro que se llama Lo que nos debemos unos a otros, eh, un nuevo contrato social. Y en este libro lo que pues, me gustó mucho cómo ella enriquece el concepto, que el concepto es común, entenderlo como un contrato implícito entre la sociedad y el Estado para entendernos y para poder funcionar como sociedad. Minouche Shafik a lo que nos refiere es a decir que ella se imagina el contrato social como un conjunto de círculos concéntricos que tienen diferentes contenidos. En el primer anillo estaría nuestra comunidad, lo más cercano, la familia. No, ese sería como el núcleo de todos los círculos concéntricos. Estaría la familia, las amistades más cercanas, es decir, los seres más cercanos a las personas. Y allí hay una circunstancia en la cual surge esto de que lo que nos debemos unos a otros. Y es, por ejemplo, si pensamos en el cuidado de los bebés, por ejemplo, es algo que hace parte de ese núcleo. El tema del cuidado de los ancianos, por ejemplo, si nosotros miramos en la Edad Media o no hace mucho tiempo, el cuidado Exacto. de los ancianos era algo de responsabilidad de la familia, era la familia. Entonces, eso era una cosa que nos debemos unos a otros. Luego tenemos un primer anillo, que es la comunidad, o sea, el entorno más cercano, el vecindario, si lo pudiéramos poner más coloquialmente. Y esto está relacionado la convivencia frecuente, con la religión, con el gobierno local, con las instituciones con las que yo me vinculo, si participo en un centro, en una actividad comunitaria o si hago parte qué sé yo, de Junta de Acción Comunal o del Consejo de Administración de mi edificio. Y allí también surgen unas relaciones de lo que nos debemos unos a otros. Entonces es una interdependencia lo que empieza a surgir acá. Y aquí no hemos hablado para nada del Estado. Es decir, el contrato social existe entre las personas comunes y corrientes, ¿sí? Luego viene un segundo anillo, que es el Estado-Nación. Y en ese anillo lo que está es lo que nos debemos unos a otros en nuestra función como ciudadanos. Esto abarca, por ejemplo, el pago de impuestos, el cumplimiento de las leyes, etcétera. Eso un elemento esencial, porque también entiende uno acá cómo nosotros nos debemos, como ciudadanos, nos debemos el pago de impuestos como una cosa que es necesaria para todos. Si el Estado tiene algo que me debe a mí, entonces, ¿cómo lo va a financiar? Entonces, porque yo debo pagar impuestos para que el Estado me pueda deber, pueda proveerme a mí de los bienes públicos a los cuales yo no puedo tener acceso por mi propia iniciativa, ¿cierto? Luego habría un anillo adicional más afuera,
que sería el de los acuerdos de integración, sería con el vecindario como país, como nación. Es, por ejemplo, la Comunidad Andina de Naciones o la Alianza del Pacífico, etcétera. Y finalmente habría uno más externo que es todo el mundo. Y en todo el mundo es, pues, todas las obligaciones como ciudadanos del mundo, del planeta, lo que nos debemos unos a otros. Entonces aquí entran cosas como las ayudas en casos de crisis humanitarias, o el tema del cambio climático, que es un problema que nos afecta a todos, o el tema de la biodiversidad, o el cuidado de la zona del Amazonas. Ese tipo de cosas son las que nacen de ese último círculo. Entonces, dámonos cuenta que de entrada el concepto de contrato social es mucho más rico de lo que uno normalmente se imagina y tiene unas implicaciones mucho más grandes de las que uno se tiende a imaginar también. En ese sentido también, y por eso lo traemos a colación, un poquitito forzado el título, pero es entender que todas las personas que trabajamos en temas de riesgos, lo primero que tenemos que mirar es el tipo de persona o el tipo de empleado que tenemos en la organización y cómo lo queremos perfilar, cómo lo necesitamos. Y entonces, ese tipo de persona es esa persona que vinculamos a nuestra organización o ese grupo de personas que conforman la organización, estará en todo esa vivencia de contrato social y toda esa necesidad de suplir esas necesidades básicas, fundamentales del ser humano al entorno que llamamos empresa. Y ese entorno es la base de cualquier análisis de riesgos. Más que la matriz de riesgos, es la base para poder identificar esos riesgos, es ese análisis de contexto. Hablemos de el tema que no es un tema de izquierda, ni de derecha, ni de capitalismo, ni de comunismo, sino de un tema que es una problemática presente, siempre presente. Sí. Siempre tiende a tildar. ¿Por qué relaciona Carlos el tema con el tema de la política? Y es básicamente porque la manifestación clara de que algo no está funcionando bien en el contrato, pues es la protesta. Y lo que estamos viendo a nivel mundial es unos movimientos de eh, inconformidad a nivel de las sociedades de todo el planeta. No es un problema de las economías en desarrollo, no es un problema de las economías más pobres, también lo tenemos en los países más ricos. Démonos cuenta en esta semana las manifestaciones en Francia protestando por el aumento de la edad de pensión. Y démonos cuenta, es la edad de pensión, y vuelvo y repito, el tema de pensiones hace parte del contrato social, es el tema del cuidado de la vejez. Hace un rato decía, el cuidado de los viejos era de las familias hace tiempo que evolucionamos y el contrato social evolucionó hacia los sistemas pensionales. Entonces, cualquier cambio que se haga en los sistemas pensionales, pues implica necesariamente un cambio en el contrato. Cuando miramos de cerca, seguir en Francia, otro movimiento que se hizo muy famoso a nivel mundial, que es el de los chalecos amarillos, en el cual la gente protestaba por un aumento en unos impuestos a los combustibles, creo que era, y era un tema de tránsito, de movilidad, que era el precio de los combustibles y la reducción de los límites de velocidad. ¿Y por qué la reducción de los límites de velocidad? Porque cuando uno mira las cifras de mortalidad en accidentes viales en los países desarrollados, es sobre todo un problema que se da en las vías fuera de las grandes ciudades, no se da en el contexto urbano, porque los límites de velocidad son muy altos en esas zonas y la gente pues comete de pronto errores, imprudencias y eso tiene consecuencias fatales. Entonces, este movimiento de los chalecos amarillos surgió como algo espontáneo, la protesta de un montón de gente que vivía en las afueras de las grandes poblaciones y se ponían los chalecos amarillos. Yo no lo sabía, leyendo un libro que hay sobre el tema, encontré que los chalecos amarillos es una obligación de los conductores de llevar un chaleco amarillo como parte de su equipo de urgencias, porque en el caso, por ejemplo, que se varen, tienen que ponerse el chaleco amarillo para poder salir del carro, de forma que sean visibles. Esos chalecos los utilizaron para la protesta y por eso fue muy fácil uniformarse. Pero entonces,
empezó la gente como a decir que esto era como las revueltas campesinas en Francia, otros que eso parecía a los movimientos de la Revolución Francesa, que parecían a los de la Comuna de París, que parecían a la Revuelta de Mayo del 68, etcétera, que parecían como los movimientos obreros, pero ocurre que esto no tenía ninguna ideología política. Ahí no había ni los de la derecha, ni los de la izquierda, ni los del centro, nadie estaba metido acá, eran ciudadanos comunes y corrientes que estaban protestando y no estaban tampoco intentando crear una utopía, hacer realidad una utopía comunista, ni estaban intentando apropiarse del poder del Estado, es decir, no era una revolución, etcétera. Era simplemente, lo señala el autor del libro ese que estoy comentando, que tiene un libro, es un nombre francés de esos que son como impronunciables para personas como uno que no tiene idea de ese idioma, pero él lo que decía era que él lo interpreta es como una súplica desesperada para ser vistos y escuchados, para ser reconocidos como seres humanos con legítimos intereses, con necesidades. Y para no pocos también era una necesidad económica, es decir, se veían afectados económicamente por ese tema. No era solamente un tema de costos por el tema del impuesto al combustible, no era un tema de tiempos por las limitaciones de velocidad, sino que también tenía unas implicaciones que repercutían, según muchos, en la caída del nivel de vida, porque es que aquí luego se fueron sumando con otras cosas que tenían a las personas con la percepción de que las cosas no estaban mejorando, y entonces esto se convirtió en un movimiento pues, que tuvo un eco a nivel global. Pero esto nos sirve para mostrar claramente que ese movimiento no era ni de ningún partido político, eso no era, es decir, relacionar la inconformidad frente al contrato social no implica una ideología, un partido político, nada de ese tipo de cosas, ni aspiraciones de derrocar el Estado, nada que se le parezca. Lo que pasa es que eso sí tiene unas consecuencias políticas, es porque esos movimientos pueden terminar siendo apropiados por personas que son digamos, que surgen como oportunistas frente al tema y tratan de canalizarlo y voltearlo hacia un lado o hacia el otro. De ahí que parte de estos inconformidad que ha surgido a nivel global se ha canalizado hacia movimientos populistas o nacionalistas que han vuelto a resurgir en los últimos años. Lo vimos en el caso de Estados Unidos con Trump, lo vimos en el caso del Reino Unido con el Brexit, que tuvo mejor dicho, es una consecuencia de este tipo de cosas de inconformidad con el contrato social y que terminan teniendo unas consecuencias que son muy graves. Hoy en día, la mayor parte de los ingleses están arrepentidos de haber votado por el Brexit porque las consecuencias económicas las están viviendo ya en carne propia. Entonces, muchas veces hay ese problema de que son movimientos que no tienen una orientación y eso los vuelve mucho más importantes todavía y en particular como un factor de entorno y factor de riesgo, pues se vuelve mucho más esencial porque es una corriente que no tiene una dirección y que puede ser fácilmente enfocada hacia otros lados. Decían ahí en su último libro que, que los movimientos, los líderes populistas no, mejor dicho, que el populismo no surge porque surge alguien y convence a la gente de su ideología. Lo que ocurre según Naim y pues una vertiente de la ciencia política es que la inconformidad, todo este malestar que hay, toda esa necesidad como de encontrar un desfogue, una salida a estas protestas, lo que hace es que demanda una guía, demanda una orientación y lo que en cierta medida dice él es como si los movimientos estuvieran demandando un líder populista, un líder que les ofreciera las soluciones a los problemas que ellos están viendo, las soluciones fáciles a las dificultades que están enfrentando, las soluciones sencillas a los problemas que están viendo como generadores de su caída en el nivel de vida. Entonces, redondeo simplemente diciendo que eso no es una cosa política per se, pero sí puede ser manipulable políticamente. Esa es la consecuencia que se observa. Y ahí uno podría sentarse a mirar otras realidades que no necesariamente son los países que mencionas ahorita, pero para quienes somos estudiosos del tema de la geopolítica y de las tendencias, empezamos a ver no solamente el caso de Ucrania, que es un caso que además merece toda la atención ahora,
sino que hay muchas tendencias alrededor de eso en Armenia, en Azerbaiyán, en Irán, por ejemplo, en Yemen, en Etiopía, en el Congo, en Laos, en Lagos, perdón, en Nigeria, en Haití, pues para que no nos vamos muy lejos, el Pakistán, en la península indostánica, y ahora el tema de Taiwán y China. O sea, todo eso junto es un cóctel Molotov grandísimo, porque no son solamente temas económicos o de guerras comerciales, sino que también son de cómo el Estado le responde a sus conciudadanos con respecto a unas necesidades básicas. Y cada uno de esos 10 países que acabo de mencionar tienen también sus conflictos, sin hablar de Bielorrusia, que esa es otra que está entrando ahí como en el calor. Eh, pero no nos vamos tan lejos, Hernán, no nos vamos tan lejos. Este tema, cuando hacemos una realidad en la caída en el nivel de vida, ¿cierto? Porque esa caída en el nivel de vida surge con una visión del nuevo contrato social, pero esa solución, ese cambio se aprovecha, como tú lo dices, en el populismo y el nacionalismo. Pero esto, ¿cómo finalmente se desborda a la realidad de las empresas? Bueno, cuando uno entra a hablar de las empresas con el tema del contrato social, pues lo primero, si miramos la definición de Minouche Shafik, como que no mencionó las empresas, no aparecieron las empresas por ninguna parte. Y por eso la pregunta que surge es si realmente existe alguna relación entre el contrato social y las empresas. Eh, y la pregunta del fondo entonces es cuál es la relación realmente cuál es la función de las empresas en la sociedad, cuál es el aporte que hacen. Hemos conocido acá frecuentemente las posiciones de Milton Friedman, Ujú, y anteriormente hubo un señor allá en Estados Unidos que llamaba Teodoro Levitt, en las cuales lo que planteaban era que la función esencial de las empresas es ser eficientes y generar riqueza, Enríquez. a su- y estar generando ganancias. Y alrededor de eso se daba un fenómeno que era el de estar vinculando personas al empleo, y a través de ese empleo le estaba dando unas condiciones de vida a la gente para poder vivir y para poder mejorar su estándar, su calidad de vida. Eh, Me viene ahorita a la mente la gran revolución, entre comillas, que hizo Henry Ford cuando montó su planta, su línea de producción, su famosa línea para fabricar el modelo T. Ujú. Y una de las cosas que él hizo fue duplicar el sueldo de sus trabajadores. Y eso fue muy criticado en su época y tuvo pues debates amplios. Y es lo que decía, lo que pasa es que yo necesito que mis trabajadores tengan capacidad de ingreso como para comprar mis carros. Una cosa muy importante que terminó volviendo como una consecuencia del crecimiento de las empresas, el que los trabajadores también se beneficiaban. Esa es como la percepción eh, básica que fue dominante durante varias décadas, pero también desde muy temprano, desde comienzos de los 70, un señor que llamaba Melvin Anshen empezó a plantear que realmente existía una especie de contrato social implícito entre las empresas y la sociedad, en las cuales estén escritas o no, debe tratar de contribuir al beneficio de los dos y eh, tratar en cierta medida de que los costos que generan las empresas para la sociedad sean inferiores a los beneficios que ocasionan. Y a partir de ese es el núcleo central de lo que luego vamos a conocer como la responsabilidad social corporativa o la responsabilidad social empresarial. Esto era una cosa como de discusiones puramente teóricas, pero realmente adquirió mucha importancia a raíz de dos episodios. Uno fue
un caso de una mortalidad por un accidente de una empresa química en Bhopal, en la India. En la Es India. muy famoso. Incluso hay un libro que es muy bueno que yo conocí el caso fue por ese libro, que es un libro de Dominique Lapierre y Javier Moro, que se llama Era medianoche en Bhopal. Ujú. Y también por el caso de Chernobyl en Ucrania en el 86. Estos dos casos mostraron cómo las empresas pueden tener también unos efectos muy nocivos sobre la sociedad y tiene que haber una responsabilidad, una corresponsabilidad en lo que están haciendo las empresas a nivel de la sociedad. Es decir, no solamente su objetivo puede ser la ganancia, porque eso también cuando se extrema puede llevar a unas situaciones que son nada convenientes para la sociedad, como lo se ha visto en las últimas décadas alrededor de sobre todo la crisis financiera del 2008-2009. Por allá por el 80 y mediados de los 80, un señor llamado Freeman planteó el concepto del stakeholders, que son reunir como todos los grupos de interés. Y es decir, Ujú. es que las empresas no son solamente sus trabajadores, sino que en realidad el stakeholder es cualquier grupo o individuo que pueda afectar o ser afectado por los logros de una organización. Y entonces aquí eso empieza a evolucionar y se le han venido agregando elementos, incluido los temas ambientales en las versiones más recientes. Entonces, muy recientemente se ha dado paso a un enfoque un poco diferente, que es el del capitalismo de las partes interesadas o el capitalismo Consciente. consciente, sí, que es un poco lo que hizo un grupo de empresarios muy connotados en los Estados Unidos que se reúnen en algo que se llama el Business Roundtable. eh, Y también lo viene promoviendo mucho el World Economic Forum desde hace unos 4 o 5 años. Y es justamente convertir eso que venía trabajándose desde atrás, que zonas como la Unión Europea lo venían incorporando todo este tema de la responsabilidad social corporativa y volverlo más este capitalismo en las partes interesadas, en el cual se trabaja con una visión de más largo plazo y con una visión de ir más allá de unas labores puramente como de ¿cómo se llama esto? De De colaboración beneficio. Sí. voluntaria, no es como una especie de dádiva que le están dando las empresas a la sociedad, es una responsabilidad de las empresas hacer eso porque tiene unas consecuencias que van más allá de los límites de su propia empresa. Entonces, en ese contexto me parece que es donde hay que empezar a mirar cómo es que las empresas sí juegan parte en este evento, en este escenario de contrato social. Y a partir de ahí es que puede uno empezar a mirar cómo también al ser parte del contrato social, también pues tienen que tener en cuenta, más aún en cuenta, este tema del escenario del, del, del contexto del que hemos hablado ya en varias ocasiones. Hoy estoy asistiendo al Congreso Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo del Consejo Colombiano de Seguridad en Barranquilla, en el norte de Colombia, para los que ven este conversatorio y no son del país. Y hablábamos esta mañana con empresas del sector de hidrocarburos, en este caso Promigas, Esencia, que es del grupo Ecopetrol, y con Drummond, que es quien explota el yacimiento de carbón más grande que tiene el país. Y los tres líderes de seguridad y salud en el trabajo hacían mención específicamente a lo que tú acabas de referir, y es todo ese tema del environment, el social and el governance, todo ese gestión de medio ambiente, todo el tema del desarrollo social y todo el tema del gobierno corporativo alrededor del tema de sostenibilidad y cómo eso hace match a través de la gobernanza, hace match con el tema de gobierno, riesgo y cumplimiento. Entonces, ahí vamos haciéndole match al tema de gestión de riesgos y el tema del nuevo contrato social. Hablemos, Hernán, del tema del desarrollo del capital humano, que también hace parte como de ese espectro que necesitamos entender del nuevo contrato social y las empresas. Ujú. Bueno, pues es que
parte de lo que viene aconteciendo, digamos, con el malestar social que hay a nivel global, es como la percepción de que eh, las empresas no están cumpliendo con esa parte de preocuparse por el capital humano. Y sobre todo en un escenario en el cual vienen cambiando muy rápidamente la tecnología, la globalización y la demografía. Son tres variables que están incidiendo sobre esa circunstancia y que se están reflejando en dos cosas fundamentales, que son la brecha de habilidades y la brecha salarial. La brecha de habilidades porque eh, hemos llegado a un mundo en el cual hay una especie, no hay una especie, hay un concepto que se trabaja en economía que es la polarización laboral, en la cual hay una cúpula que tiene unas habilidades muy sólidas en los temas que se están trabajando en las empresas, sobre todo muy vinculados a los temas de la tecnología, y un grupo de masa media que se quedó en el limbo y que no tiene las habilidades y no tiene la forma de adecuarse a ese nuevo entorno y entonces está viendo deteriorar sus ingresos. Y entonces por esa razón tenemos dos extremos. Un extremo de arriba que tiene unas habilidades muy sólidas, muy fuertes, y un grupo inferior que hace trabajos para los cuales la calificación es baja, la capacitación es baja. Pero sobre todo el problema de la insatisfacción se genera en esa masa media, de clase media, que tenía unas habilidades, pero que esas habilidades están siendo sustituidas desde hace mucho tiempo, vienen siendo sustituidas por tecnología, por muchas cosas, por el offshoring, por otro tipo de cosas. Y entonces esta gente ha tenido que adecuarse a unos estándares de vida inferiores y por lo tanto a unos salarios inferiores y entonces se genera una brecha salarial muy grande. Hay una referencia que tal vez la hemos escuchado muchas veces, es cuántas veces gana un director de una empresa frente al promedio de salarios. Y ocurre que esa distancia se ha venido creciendo de una manera exorbitante. Esa cúpula está ampliándose, esa brecha está ampliándose de una manera gigantesca y eso genera eh, mucha insatisfacción, porque mientras a uno se le está deteriorando su nivel de vida, a otros se les está quedando corto sus posibilidades de mantener ese nivel de vida. Entonces, aquí lo que debe surgir es como la necesidad de que las empresas garanticen, las empresas y el Estado, porque es un trabajo conjunto, en el cual deben garantizarse que las personas tengan las habilidades que necesitan para prosperar y que las empresas tengan acceso a trabajadores con las habilidades que necesitan. Se requieren pues de nuevos modelos educativos y pues formas de aprendizaje permanente, bien sea en los puestos de trabajo o mediante capacitaciones. Hoy en día con la virtualidad hay muchas opciones para hacer ese tipo de cosas. Pero hoy en día hay mucho, tal vez en Colombia no lo hemos sentido tanto, pero en las economías desarrolladas sí es un problema muy grande este tema del capital humano. Tal vez aquí lo sentimos de otra manera, es porque tenemos un mercado muy segmentado entre un mercado formal y un mercado informal. Y en el mercado informal lo que predomina son niveles muy bajos de calificación. Pero ocurre que en el formal también hemos llegado a ese tipo de niveles. Démonos cuenta que estos días que estamos discutiendo la reforma pensional, hablamos que el gobierno aceptó que para el programa de pensiones público se baja el umbral de 4 a 3 salarios mínimos. Menos de 3 salarios mínimos gana el 96% de los trabajadores formales de Colombia. Eso me está diciendo a mí que hay unas diferencias radicales en los temas de estructura de ingresos, si bien no tan polarizado como el que estamos viendo en las economías desarrolladas. Entonces, ese tema del desarrollo del capital humano es un elemento central en todo este proceso. Eso implica cambios en las políticas de educación, en las políticas de fortalecimiento de las personas que van a quedar, digamos, desplazadas por una tecnología o desplazadas porque la empresa se va para otro sitio a buscar mano de obra más barata, etcétera. Debería haber como algo en esa materia y eso no está ocurriendo hasta ahora. Pero sabes una cosa, y es un tema de patente con el tema del talento humano. Por ejemplo, por mencionar solo un sector,
hoy las compañías de vigilancia privada que recogen, yo no sé, Carlos Eduardo Díaz, si nos puede contar cuántas personas recoge el sector de vigilancia privada en Colombia. Yo me atrevería a dar una cifra, pero podría ser impreciso. Tienen hoy un problema de reclutamiento muy fuerte, porque antes pues lo que se necesitaban eran personas jóvenes para trabajar en el oficio de la vigilancia privada. Y hoy los jóvenes no quieren ser vigilantes, quieren ser TikToker, YouTuber y todo ese tema. Y los que salen del servicio militar ya tampoco quieren llegar a pasar a la vigilancia privada. Es un es para escamparse algunos, pero hoy están teniendo problemas fuertes en el tema de talento humano. Entonces, si eso es en un solo sector, pues ¿qué podremos decir de muchos otros? No sé qué días, si de pronto tenga el dato, que sería muy bueno pues como ilustrarlo. Bueno, días está... Bueno, ahora invito a los que están presentes, pues para que también intervengan, que es muy importante en esta conversación. Pero hablemos de ese tema de la desigualdad en la seguridad económica y la movilidad de los ingresos. Eso tiene que ver también con que la economía se está estancando y empieza a sentirse algo de recesión, o eso no tiene una relación causal directamente, Hernán. Pues mira, la seguridad económica radica básicamente en que las personas, mejor dicho, eh, tú como ser humano que te estás proyectando, que estás iniciando tu vida laboral, requieres tener una seguridad económica en varias vías, ¿no? Una es que exista un mercado laboral que te ofrezca oportunidades para tus habilidades, ¿cierto? Dos, es que el mercado te brinde unas condiciones de remuneración que te den una cierta seguridad para vivir como persona, es decir, que tengas acceso a los requerimientos básicos para vivir realizarte como persona. No solamente es el tema de la alimentación, sino también el tema de la recreación, el tema de, qué sé yo, la cultura, de muchas cosas que hacen parte de esa seguridad económica. Y además que tengas unas opciones de movilidad laboral, de movilidad que te permitan pensar en una proyección de largo plazo. Yo siempre me acuerdo de cómo, pues, de las lecturas que hago de lo que decían que eran las empresas anteriores. Antes una persona estudiaba una carrera o salía de su secundaria, de su educación básica, se vinculaba a una empresa y en esa empresa hacía carrera. Se decía, hay que hacer Ujú. carrera en la empresa. Y la empresa le garantizaba a las personas que, según sus habilidades, como la fuera desarrollando, su interés, su aprendizaje, etcétera, fuera ascendiendo en las empresas. Yo me acuerdo de haber alcanzado a conocer, por ejemplo, el caso de los bancos, y los bancos todavía en Colombia tienen algo de eso, que uno ve cómo una persona puede entrar de mensajero y terminar en puestos relativamente altos de dirección. En las empresas norteamericanas industriales era tradicional que alguien podía entrar en eso, como el puesto más básico y llegar a ser el presidente, proyectarse como el presidente de la empresa. Y al ser presidente de la empresa, llegaban personas que llevaban 30, 40, 50 años trabajando en las empresas. Hoy en día eso ya no existe. Ya no existe porque la duración de los puestos, la duración de las personas en los puestos de trabajo se ha acortado por múltiples razones. Una de ellas empezó a ser la misma tecnología, porque la tecnología rompió esas cadenas de ascenso y las fragmentó. Y entonces las personas de pronto se ven bloqueadas en un punto y requieren un salto grande que ya no pueden dar muchas veces, porque además las habilidades también para desarrollar ese tipo de trabajos han cambiado. El conocimiento tiene unos grados de obsolescencia muy grandes. Antes, lo que decía yo, la persona iba aprendiendo, 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 iba escalando. Hoy en día, para escalar muchas veces tiene que dar unos saltos muy grandes, pero además ocurre que una persona que entra, qué sé yo,
como ingeniero en una empresa, al cabo de 2 años o 3 años, si él no se ha preocupado por estudiar, actualizarse, él se vio Ujú. de pronto ya con sus conocimientos obsoletos y quizás la empresa prescinda de él porque pues vienen personas con más capacidad. Lo veo yo mismo en mi profesión como economista. Cuando yo salí como economista, nosotros no teníamos acceso ni siquiera a manejar una calculadora, ¿sí? Hoy en día, las personas que son egresadas como economistas manejan computadores y eso, la enseñanza de lo que ellos, las posibilidades de conocimiento que yo tuve frente a las que están teniendo los muchachos que están saliendo hoy en día de las carreras de economía es muy grande. Entonces también puede ocurrir que unas personas que están recién salidas puedan desplazarme a mí por conocimientos fácilmente, a pesar de que yo tengo una expertise en la cosa diaria, en la cotidianidad, puedo verme fácilmente desplazado. Y la otra cosa que está ocurriendo es que las personas también tenían la jubilación. Antes las empresas ofrecían la jubilación a los trabajadores. Esto ya ha venido cambiando mucho en Estados Unidos, en las economías Mm. desarrolladas todavía se mantiene algo de eso. En países como Colombia eso quedó totalmente ya borrado el mapa. Yo no creo que exista una empresa que le dé pensiones a sus trabajadores. Pero además el problema es que esas personas que salieron de esos niveles tienen unas capacidades de ahorro que cada vez son más bajas. Y en las economías desarrolladas hay una población creciente que no está teniendo acceso a una jubilación porque no hizo nunca el ahorro o las tasas de reemplazo que le están ofreciendo son muy bajas y entonces esto también está generando un problema muy grande de situaciones de miseria en la edad adulta. Y entonces esto es un debate también muy grande que hay en torno a cómo se modifica y cómo se soluciona el problema. Tú comentabas hace un rato ahora el tema de las rentas básicas universales. Mm. Y en parte la discusión sobre la renta básica universal ha surgido alrededor de este punto de cómo hacer para que la población que llega a la vejez en un contrato social que ya no es el que teníamos hasta el siglo pasado o a comienzos del siglo pasado, en el cual los adultos estaban bajo el cuidado de la familia. Hoy en día es cada persona la que vela por su propia seguridad en la vejez. Si no cuentan con eso, ¿qué es lo que toca hacer? ¿Qué es lo que hay que hacer? Porque esto se vuelve un problema que es de toda la sociedad. Vuelvo a la frase del título del libro de Minouche Shafik, lo que nos debemos unos a otros. El hecho de que una persona no haya hecho un ahorro pues llegó a la edad de jubilación o simplemente por ya las capacidades como ser humano ya no le dan para poder hacer ciertos trabajos, debería tener una remuneración que le permita tener una vida por lo menos digna, una vida que le permita tener el consumo básico alimentario, tener como las condiciones básicas de poder vivir, ¿no? Entonces, a esos grandes temas hace referencia el concepto de seguridad económica y el tema de movilidad en el trabajo. Pero cuando estamos viendo ahora una realidad con el tema del cambio climático, por ejemplo, esa transición a una economía neta cero, también nos tiene que impactar el tema. Hoy que estaba en este congreso que mencionaba, estaban hablando sobre cómo los compromisos de sostenibilidad que van a través de estos objetivos de sostenibilidad que plantea la Organización de Naciones Unidas, que va mucho más allá de simplemente un compromiso de responsabilidad social empresarial, sino que es un compromiso de sostenibilidad. A nosotros en Zona Segura, en nuestras consultorías, nos gusta hablar sobre perdurabilidad. Mm, Cuando hablamos de continuidad de negocio, de gestión para la continuidad de negocio, también nos gusta incluir la palabra sostenibilidad, pero pensando en la perdurabilidad de los negocios, porque los negocios eh, se pueden ver abocados a riesgos disruptivos, como lo decía el video del inicio, pero esos riesgos disruptivos ahora que son, algunos los consideran emergentes, otros como yo, y lo confieso, me parece que no son emergentes, sino que no están adecuadamente dimensionados. El tema del cambio climático es evidente que está impactando todo este tema del crecimiento económico. Hablemos un poco de ese tema del contrato social en esa transición. Claro, ahí tiene pues todas unas implicaciones
muy grandes que cada vez que uno se pone a pensar en esto, pues las va descubriendo más y más y más, ¿no? Pues para empezar, veamos que el cambio climático tiene unas consecuencias eh, muy graves sobre la simple actividad normal que tenemos como personas, nada más como personas. Aquí en Bogotá, hace 2, 3 semanas tuvimos un problema de aumento de la contaminación ambiental por Ujú. cuenta de los incendios forestales. ¿Y los incendios forestales qué los produce? Pues el cambio climático en parte puede haber manos criminales, pero también en parte esto se está generando por efectos del cambio climático. Recordemos a comienzos de este año también en Chile hubo unos incendios forestales de grandes dimensiones, los incendios forestales que hay con frecuencia en la parte de California, en Estados Unidos, etcétera. Todo esto, pues obviamente afecta la vida como la vida cotidiana. Entonces, por ejemplo, aquí en Bogotá tuvieron que tomar medidas como que iban a restringir el uso automotor nuevamente, a ponerlo un poco al estilo de la pandemia, casi que se llega a ese extremo, para tratar de contribuir a mitigar un poco los efectos de esa acentuación de contaminación. Este era un fenómeno temporal, transitorio, pero cuando nosotros vemos que eso se vuelve algo permanente, pues tiene unas consecuencias grandes. Aquí lo estamos poniendo sobre las personas, pero también obviamente los tiene sobre las empresas. De nuevo, en primer lugar, las empresas, ¿qué están haciendo para no contaminar? ¿Cierto? Tenemos unos compromisos globales y qué se está haciendo en esa materia para poder llevar adelante eh, los objetivos de la transición y evitar que la temperatura aumente en lo que está anunciado a la vuelta de 15 o 20 años. Y eso tenga unas consecuencias enormes que, por ejemplo, las empresas que están en las costas de Colombia tendrían que moverse para algún lado. En algunas ciudades se prevé que muchas ciudades que hoy en día están muy cerca al mar tendrían que movilizarse hacia otro lado porque ya no van a ser viables ahí. ¿Qué va a pasar con aquellas empresas que están dedicadas a la agricultura o que utilizan la agricultura, con los productos agrícolas como insumo para sus procesamientos? Que los cultivos van a ver fuertemente afectados como consecuencia de eso. Hace unos años veía yo unas simulaciones que habían hecho, por ejemplo, sobre las zonas cafeteras y prácticamente Colombia y Brasil desaparecen del mapa cafetero dependiendo de los aumentos de la temperatura que podamos tener. Entonces, pues las consecuencias por este lado pueden ser enormes, ¿cierto? Y pues también en este caso, pues cómo se maneja este tipo de cosas, pues ahí los compromisos de hacer los impuestos verdes, eso a nadie le gustan los impuestos, pero eso hay que implementarlo. Y por otro lado, pues hablabas del crecimiento, pues, pero el crecimiento, también hay un debate con respecto a esto y valga la pena traer a colación el concepto que nos trajo el gobierno actual en Colombia, que es el de crecimiento, ¿sí? Y hay un debate sobre esto, pero ocurre que es si debemos crecer o decrecer, porque los modelos de crecimiento que tiene la economía mundial se basan en el uso de recursos que no son renovables y en el uso de recursos que son contaminantes. Pues lo vemos en todo el debate grande que hay sobre los hidrocarburos, sobre los combustibles fósiles y esto para dónde nos está llevando. Y qué tan viable es una cosa o la otra. Ese, por ejemplo, debería ser un debate en el cual pues, los empresarios tuvieran una parte más activa en realmente qué es lo que es más conveniente. Hay terceras vías por allí, hay vías alternativas que plantean, por aquí tengo un libraco de una persona un libro que salió recién en español que se llama Prosperidad sin crecimiento, de un escritor, de un economista inglés que se llama Tim Jackson, que tiene como subtítulo Bases para la economía del mañana. Y él lo que está planteando es otro tipo de racionalidad. Es decir, hay diferentes opciones desde el punto de vista de hacia dónde iría el crecimiento. Y pensemos entonces cuáles son las decisiones que puede tomar un gobierno en concertación o sin concertación con la sociedad y cuáles serían las consecuencias que podría tener sobre lo que tú llamas de la supervivencia, la perdurabilidad de las empresas, ¿cierto? ¿Qué pasa, por ejemplo, con toda la cadena de empresas que dependen de los combustibles fósiles en Colombia? ¿Qué pasa con todas las empresas que dependen del petróleo, del carbón?
¿Qué va a pasar con todo ese tipo de actividades? ¿Qué va a pasar con las fuentes de ingresos de las regiones del país que dependen de las regalías que reciben por ese concepto? ¿Qué va a pasar con los impuestos que pagamos al Estado cuando una parte sustantiva de ellos proviene de lo que se llama la renta petrolera? Eso tiene unas implicaciones muy grandes que afectan, claro, la perdurabilidad de las empresas, pero también nos afectan a todos como personas. Mira que el caso reciente de lo que sucedió con Emerald Energy en los llanos orientales, en la Orinoquía colombiana, eh, pues pone de manifiesto el tema del conflicto entre el contrato social y la realidad económica de las regiones. Entonces, yo creería que valdría la pena que, sin eso ya, pues ya dijimos el nombre de la empresa, pues ya, es una noticia judicial, además, que valdría la pena que le echáramos una miradita a eso como un caso de estudio de cómo el no entender esas nuevas tendencias del contrato social hacen que finalmente todo el mundo pierda. Sí, pues es un ejercicio excelente. Obviamente, eh, no cuenta uno con toda la información, pero uno puede tratar de mirar qué pasó aquí en ese tema particular. Primero que todo, hay un movimiento de protesta que aparentemente se debe a un problema de pavimentación de una vía de 42 kilómetros de la vereda Los Pozos, que es donde estaba el yacimiento de Emerald Energy, hasta San José del Guaviare. Está relacionado con el incumplimiento en la realización de otras obras de infraestructura, está relacionado con la falta de presencia de organismos estatales, pero además la comunidad le estaba exigiendo a la empresa un pago de $1 millón a la comunidad. ¿Por qué razones? No está muy claro por qué. La ministra de, de Minas, ella dice que este conflicto eh, tiene necesidad de una, mejor dicho, que es una manifestación de una reclamación histórica que, que ha tenido que ha desencadenado en hechos violentos, pero que se hubiera podido evitar con una mayor inversión social. La pregunta es: ¿inversión social de quién? ¿De ¿Es quién? inversión social de las empresas? ¿Es inversión social del Estado? ¿Es inversión social de la alcaldía de San José del Guaviare o del departamento? Entonces, cuando uno mira, eh, pues lo que hay en el fondo es una insatisfacción de una comunidad con algunos problemas. Hay también la versión, digamos, no le metamos el tema político porque hay detrás de esto hay mucho ruido, pero tratemos de utilizarlo aisladamente para poder entender las implicaciones de este tema del contrato social. Esa vía, teóricamente la vía de 42 kilómetros, la piden la región, los campesinos de la región, bajo el argumento de que la empresa Emerald Energy, con el transporte con el tráfico de camiones, ha destruido la vía, ha deteriorado la vía. Entonces la pregunta es si una empresa tiene que construir una vía pública o no. Préndeme la luz, por favor. Eh, y ahí pues viene una primera situación. Es posible que sí, dependiendo de qué sean los acuerdos que hayan hecho con la empresa cuando la empresa obtuvo su licencia de explotación en esa región. Pero normalmente una vía pública es un bien público, y el bien público como tal es el Estado el que debe suministrarlo. Para eso las personas pagan impuestos. Entonces ahí hay un primer lugar, un primer punto de confrontación. Si eso fuera así, la empresa paga regalías, y las regalías podrían ser utilizadas bien sea por el municipio o por la gobernación o por el gobierno nacional para mantener las vías en la forma adecuada. Debería ser pues por lo menos es un interrogante que queda aquí en este tema. Luego, comentábamos hace un rato que en teoría de juegos uno habla de dos escenarios que son los más frecuentes en los ejercicios que uno hace. Hay un juego que es el juego de suma cero, en el cual en ese juego de suma cero hay un ganador y un perdedor.
para ponerlo en términos de juego, hablemos de un partido de basquetbol. Un partido de basquetbol nunca queda empatado. Alguien gana y alguien pierde, ¿sí? Pierde, sí. El otro es un juego gana-gana. Es un juego en el cual ganan las dos partes. Ambos pueden tener un costo, pero ambos ganan. Me acuerdo mucho cuando estábamos negociando los acuerdos comerciales, decíamos que esto era un gana-gana porque hay una cosa, una figura que se llama la creación de comercio. Pero puede uno pensar en muchas cosas que sean gana-gana. Pero el Y gana-gana se vuelve pierde-pierde. aquí lo que estamos viendo es un pierde-pierde porque pierde todo el mundo. Aquí veámoslo por el lado de los empleados de la empresa. No sé cuántos empleados tenía esa empresa, pero se pierden empleos y obviamente eso implica el deterioro de la calidad de vida. En una región que es aislada, en la cual son muy pocas las fuentes de generación de empleo, pues que se quite una empresa como esta, que es una empresa grande, es la empresa, está vinculada a la empresa petrolera china más grande que tiene ese país, pues eso implica necesariamente que muchas personas se van a ver afectadas. Los proveedores se van a ver afectados porque hay proveedores de transporte, proveedores de alimentación, proveedores de servicios especializados, partiendo desde la simple jardinería hasta técnicos en petróleos, técnicos en mantenimiento de máquinas muy especializadas, etcétera. Y esto, primero que todo, pues va a repercutir en costos de empresas y en reducción de empleos. Me acordé ahorita yo tengo un hermano que tiene una empresa, una pequeña empresa de servicio de mantenimiento a petroleras, a bombas de combustibles en las petroleras. En empresas de ese estilo está trabajando ahorita en Caucasia prestando un contrato y él contrató, tienen contratadas 50 personas para un contrato que le salió. Y de la noche a la mañana quedaron encerrados allá sin poder hacer nada. Les tocó a ellos salir como pudieron, pero no sabían qué hacer con 50 empleados que no tenían forma de movilizarlo al sitio de trabajo, de nada, y tenían que pagarles sueldos. Entonces, ¿cómo se ve afectada una empresa con una protesta como esta que podría haber sido contenida o no? Bueno, pero además el gobierno también pierde, porque primero que todo minimizó los efectos de la protesta y esto políticamente le ha costado, pero más allá de eso, los cálculos que hay es que durante los 40 días que duró el movimiento de protesta, se perdieron 2.600 millones de pesos en regalías para la nación y de ellos unos 650.000 millones dejaron de entrar al municipio de San Vicente del Caguán. Entonces, esta es una situación de pierde-pierde. La pregunta que hay aquí en el fondo es, todos estos elementos que son elementos del contrato social, que es la relación entre una empresa, una comunidad, un gobierno en diferentes niveles, local, departamental, nacional, ¿en dónde estaban para no ver este problema que se estaba viniendo encima? Aparentemente las autoridades como la Defensoría y la Procuraduría parece que han dado señales de alerta sobre el tema y no fue debidamente atendido. Y tal vez el problema es que se actúa inmediatamente es dándole largas a los asuntos. Aquí estamos muy acostumbrados a decirle a la gente, listos, hagamos un acuerdo y no sé qué cosas, y luego le incumplimos el acuerdo porque a la gente ya después de desmovilizada, la gente no es fácil que se vuelva a movilizar. Y aquí ha ocurrido eso muchísimas veces también y la gente llega a un punto en el cual se cansa. La Se gente cansa. se cansa y empieza a protestar, pero también de nuevo puede empezar a ser manipulada, como parece que fue el caso en este, pues digo yo, pero sin ir a meternos en los temas políticos que hay en el trasfondo de esto. Pero ahí tenemos una situación en la cual se genera una inconformidad de una comunidad, con razón o sin razón. Una empresa que no sé si tendría dentro de su modelo de continuidad previsto un problema de tipo social o no lo tenía, si tenía prevista la posibilidad de que la gente se rebotara contra la empresa o no, y cómo funcionar. La consecuencia que está planteando, se estaba planteando inicialmente era que la empresa se iba a ir. Aparentemente hay negociaciones del gobierno para tratar de subsanar las cosas, pero por ahora es eso. Y entonces démonos cuenta como un caso pues, que nos viene como anillo al dedo, eh, puede tener unas consecuencias simplemente por una falta de entendimiento de que allí hay un trasfondo muy serio y muy complejo que es el contrato social. Este,
esta realidad que nos circunda también tiene que ver con un poquito con el tema de la... Es que es más como un tema de ética civil, en donde todavía creemos y decimos que somos una sociedad civilizada, pero todavía estamos apelando a la barbarie para poder hacer las reclamaciones, muchas legítimas, pero apelando a la barbarie como método de presión. Entonces, si los actores armados, por ejemplo, que ahí ponerle un poquitito el tema, el tono también de gestión de riesgos a esta realidad que acabas de exponer, si los actores armados de cualquier origen entran también a terciar en esto para poder hacer un mecanismo de presión que desequilibre la función del Estado en relación también con sus conciudadanos, pues entonces esa, ese desequilibrio entra a jugar parte de esa ecuación, ¿cierto? Entonces, cuando uno quisiera, como multinacional, por ejemplo, hacer un análisis, pues el factor desequilibrador no es la ineficiencia del Estado, por ejemplo, o la insuficiencia del Estado para cubrir las necesidades básicas de sus ciudadanos, sino que también hay otros ingredientes, otros stakeholders, como los llamaste en la conversación, que intervienen aquí, que pues no son stakeholders positivos, sino que son stakeholders negativos, así como también aparecen las redes sociales o aparecen todo este mundo de cosas que la tecnología nos ha traído. Y hablando de tecnología, pues quiero que hagamos un cambio de tercio alrededor de eso de ahora existe un oficial de tratamiento de datos, por ejemplo, en las organizaciones, muy desde la norma europea. Pero nosotros también tenemos la 1581 en Colombia, que es la responsabilidad de tratamiento de datos. Pero esto no es suficiente, pues porque también hay que entender que alrededor de esto hay un tema que también es de contrato social y es el tema de la confianza y la responsabilidad digital. Es también darle como un giro también a la conversación para que no se nos vaya a quedar en el tintero ese tema, Hernán. Sí, ese es un tema que me empieza a preocupar mucho, em, porque las empresas vienen en una guerra de recolección de datos de las personas. Y el tema es qué se hace con esa información, ¿no? Cómo se está manejando, cómo se está manipulando y qué protección se cuenta, qué protección tiene la gente para esa información. En particular en un mundo en el cual viene aumentando la ciberdelincuencia a pasos gigantescos. Hemos oído aquí en Colombia en los últimos meses muchos casos de ataques cibernéticos en los cuales secuestran la información y exigen pagos por ella, pero también con esa información pueden hacer manipulaciones de todo lo que quieran. Entonces, a mí me parece que ese es otro campo en el cual, eh, en el cual estamos muy, muy quedados a nivel mundial. Es un problema a nivel global, no es un problema exclusivo de Colombia, tal vez porque la tecnología va mucho más adelante de las regulaciones normalmente. Y entonces aquí las grandes empresas de tecnología han liderado todo este proceso de apropiación de datos. Las redes, eso que te figura como gratis, no es gratis. Tú estás pagando con suministrar tu información, con suministrar tus comportamientos, tus gustos, tu conducta, las fotos de tu familia, las fotos de tus amigos. Estás compartiendo todo esto y estás entregándolo cada vez que haces un clic en un computador. Y el tema es que esto pues también está generando una cierta animadversión contra las empresas, sobre todo las que están identificadas como grandes empresas tecnológicas, por ese tema del manejo de la intimidad, por ese tema del respeto a los datos de las personas.
y lo que puedan hacer con ellas. Ese es un temor también muy grande que hay en la, en la sociedad sobre qué puedan hacer las empresas con esos datos de los cuales se han apropiado. Y todavía no hay reglamentaciones sobre esos temas a nivel global, no hay acuerdos internacionales sobre el manejo de la privacidad, sobre la privacidad de las personas con todos esos montones de información que están haciendo las empresas que están manejando la empresa. Y en particular porque con todos estos temas de inteligencia artificial y todo ese tipo de cosas pueden manejar, pueden terminar manejando o orientando la conducta de las personas de una manera que puede ser antiética, como lo comentabas, lo mencionabas al comienzo. Es un problema ético también lo que hay aquí en el fondo de esto. Pero ese es un problema que realmente nosotros como ciudadanos como que no le ponemos en la vida atención y debería ser uno de los temas centrales de discusión. Pero tampoco lo hay, como le digo, hay discusiones y hay debates a nivel internacional, pero que esto haya tenido repercusiones concretas sobre normas, sobre acuerdos internacionales de este tipo, no conozco esto, pero creo que sería un tema para mirar a ver si hay avances en esa materia. Y es que hay una realidad que es que la ética no se puede imponer por regulación de una superintendencia. Y pues no estoy ni mucho menos en contra de la regulación, pero por ejemplo en Colombia, bueno, y ya en casi muchos de los países en América Latina, hay hoy una tendencia a estructurar los programas de ética y transparencia empresarial, de temas de opacidad en la contratación pública o la opacidad en la contratación privada. Pero es que yo creo que ahí hay un tema que rebasa los niveles posibles en un análisis, y es porque el problema de la ética no es un problema de si cumplimos o no cumplimos la ley. Yo insisto, y ya lo he dicho varias veces en estos conversatorios, eh, lo decía el profesor Mocus, que fue alcalde de Bogotá hace unos años, político muy reconocido, que las leyes deberían decir al final: comunícase, entiéndase y cúmplase. Y no comuníquese y cúmplase, porque la Sí. gente no entiende la ley. Y hoy no hay un tema de pedagogía de la ley. Entonces, si nadie enseña la ley, pues la gente finalmente no la cumple porque también tampoco la conoce. Aunque el hecho de que uno no conozca la ley no quiere decir que uno no la deba cumplir, sí es más fácil que uno la cumpla si la conoce y la entiende. Entonces, hay un tema ahí como en el tema de ese nuevo contrato social, también hay un deber del Estado a ver, digamos que no es un deber, digamos que es una falla del Estado que debería subsanar, y es poder educar la ley, no solamente prohibijando facultades de derecho, sino enseñando desde los niveles más básicos en el sistema educativo, que es cumplir y qué es la ley y por qué el marco orgánico normativo existe para que podamos vivir en, en sociedad. Ahora, eso, entendiendo la majestad de la ley pues es un marco en donde hay unos principios, deberes y obligaciones, y esos deberes y obligaciones y esos compromisos y esos derechos deberían también entrar dentro del esquema de poder redimensionar ese contrato social. Por fin tenemos una mano levantada, gracias a Dios. ¿Esta mano es de quién? Esto es Luis Cachay. Luis, ¿eres tú, Luis? El mismo, el Eres mismo, tú. el mismo, el mismo que Hola, viste y Luis. calza. ¿Cómo estás, Luis? Gracias, Hernán, gracias, Carlos Eduardo, y gracias en realidad a todos los que han tocado este tema, porque como bien decimos, no es un tema del futuro, es un tema vigente. Y claro está que fíjate, aquellos que mostramos ciertas preocupaciones por el tema, ya peinamos canas. Sin embargo, si yo le pregunto a mi hijo que está aquí a unos metros, que tiene 18 años,
si es que él siente alguna preocupación en su mente en relación con compartir su identidad. Primero, repartirla y luego compartirla, los pequeños pedazos de identidad que tú acabas de comentar muy bien, Hernán, en tu forma de pensar, los sitios a los que vas, tus preferencias, tus gustos, los amigos, ¿no? Todos los que son parte de lo que hace que tú seas tú. Todo lo estás echando a una red y además yo no creo que esos contratos de 34 páginas que tiene Google, que tiene Bing, que tiene No, cualquier aplicación, los leen, ¿no? Bueno, hay que ser conscientes que tampoco uno lee todos los contratos. Entonces, aquí, esa es la primera realidad. La realidad no es futura, es actual, pero la preocupación es nuestra, no de ellos. Y tercero, no se trata de un nuevo contrato social, sino más bien se trata de que este contrato o la ley, que es la base de los contratos, la ley recoja quizás este nuevo mundo, ¿no? Que la ley, como bien acaba de decir Carlos Eduardo, y lo dijo muy claramente, no se trata solamente que los abogados conozcan la ley. Quizás haya que despertar, abrir los ojos a aquellos que actualmente están brindando tan alegremente su identidad, que antes la tenían en una cartera, en una billetera o en un ID o un identificador, ahora la tienen repartida en muchas nubes. Quizás haya que abrir los ojos desde los niveles iniciales escolares para que entiendan que la identidad es casi tan valiosa como su cuerpo. Es decir, cuando se le enseña, no dejes que te toquen el cuerpo, tu cuerpo es valioso, yo sé cuidar mi cuerpo, pues también hay que hacerles la canción, yo sé cuidar mi identidad y crearles esa conciencia de su identidad como un activo valiosísimo que no deben repartir. Bueno, ese era mi comentario ahora, ¿no? Y que lo vivo, pues porque estos chicos están conectados casi, yo diría, 24 horas al día. Muy bueno tu comentario, Luis, y me parece que es una línea de reflexión sobre el tema. Pues, y eso implica nuevamente porque es una función de nosotros, del Estado, pero también es una función de nosotros como ciudadanos de ese Estado, ¿no? Eh, Debería surgir esa preocupación. De nuevo, es un poquito volver al comienzo de lo que estábamos diciendo. El contrato social es es una institución que tiene tantas aristas y es tan esencial, tan fundamental, que no entenderlo y no hacer el esfuerzo de entenderlo, me parece a mí que nos da lugar a ese tipo de situaciones como el no hacer ninguna acción frente a cosas que deberíamos estar actuando, ¿sí? Por ejemplo, ese tema de los datos a mí me parece que sí es muy preocupante y es que por ahí tengo un libro que no, de esos, de la ruma de libros que tengo acá que no he leído, tengo por ahí uno que habla sobre eso con una persona que empieza desde que se levanta, desde que le suena el reloj, desde que le suena el asistente electrónico, ¿cómo se llama? Siri, Siri, Es Siri, el CD o el otro, bueno, la Cortana Alexa, es el otro, Cortana o Alexa, Alexa. Alexa, claro. Eso, Alexa, Alexa. desde ahí está uno botándole datos a la gente. Ahora, los carros mismos, uno cuando sale y conduce su carro está dando datos, etcétera. Ese debería ser un tema realmente de mucho debate. Pero ahí es también, no es debate y eso ya es preocupante. Nadie lo está debatiendo, o por lo menos a nivel de nuestros países no lo están debatiendo. Aquí en Colombia no se está debatiendo. Esa es una preocupación de pronto de algunos grupos aislados, de algunas personas que están con esto de los derechos humanos, ese tipo de cosas, pero no hay un compromiso, por ejemplo, una política de Estado sobre el tema, no la hay. Y hay un problema muy complejo en todo esto, es que como detrás de eso hay unas tecnologías que trascienden las fronteras, se vuelve inmanejable, se vuelve totalmente inmanejable. Me acuerdo mucho, yo participé en las negociaciones de los tratados de libre comercio de Colombia y me acuerdo mucho que apareció por ahí un tema que nosotros no esperábamos, que era el de la cuota de pantalla. Y la cuota de pantalla es en la televisión, las horas de que manejan las programadoras nacionales versus la que manejan programas que vienen del exterior. Y entonces las programadoras nacionales decían que era que la publicidad y que ellos tenían derecho a meter su publicidad aquí, no sé qué más. Pues le dimos, mire, ya en este momento usted compra cualquier televisor y le mete 200 canales, de los cuales hay
10 nacionales y el resto son internacionales. ¿Cómo controla usted la propaganda internacional? La publicidad internacional no la puede controlar. Pero lo mismo está ocurriendo en este caso que estamos comentando, porque todo esto se da a través de redes que son redes cuyas matrices no están en Colombia siquiera. No sabemos ni en dónde quedan. Yo no sé dónde quedará la matriz de Twitter, no tengo ni idea dónde queda. Toda esa información mía, ¿a dónde va a parar? No tengo ni la más remota idea. Claro, la solución pueden ser leyes, pero el tema de las leyes es que las leyes, ¿cómo regularían eso? ¿Cómo lo harían si las leyes tienen una limitación territorial? Por eso yo hablo más bien de los convenios internacionales, de los acuerdos internacionales sobre estos temas, el tratamiento de datos, los impuestos, todo ese tipo de cosas tienen que irse por el lado de los acuerdos internacionales. Y empatando con lo que comentaba Carlos ahorita de las leyes, no sé en otros países, pero aquí en Colombia nosotros vivimos una explosión regulatoria Hiperregulaciones. que es absolutamente desbordante. Entonces la gente no tiene capacidad de tener una cultura ser educada en torno a las leyes, ni siquiera sobre las leyes esenciales, porque la Constitución misma, que debería ser un tema de estudio, eso creo que ya no se estudia en los colegios. Pero por ahí en Planeación Nacional hace unos años sacó un trabajo, un estudio donde decía que calculaba el número de decretos y en Colombia sale como algo así como 5 decretos diariamente. Entonces, y son decretos que tienen mayor o menor impacto a nivel nacional. Ni hablemos de resoluciones, ni hablemos de circulares, No, ni hablemos de ese tipo de cosas. En el Congreso de la República, el balance del Congreso de la República es el presidente del Congreso se siente feliz por decir, logré tramitar 200 leyes. ¿200 leyes? Debería darle vergüenza al congresista decir eso. Deberían tratar de tramitar menos leyes y tratar de mirar cómo se logra hacer que las pocas leyes que salgan sean realmente esenciales para el país y que la gente las entienda para que las pueda implementar. En economía conductual hay gente que ha manejado, que ha hecho propuestas y las han implementado en países como el Reino Unido, en el cual le dicen a un ente que quiere sacar una norma, le dicen algo así como 1 por 2 o 1 por 3. Usted quiere sacar una norma, listo, sáquela, pero me hace el favor y saca 3 normas de ese mismo nivel de circulación. Es decir, yo quiero sacar una norma sobre circulación de vehículos. Entonces, ¿cómo en toda el montón de normas que hay regulando la circulación de vehículos, cómo saco 3 que son inoficiosas? 3 normas que no sirven para nada y que están ahí generando ruido y que no tienen ningún sentido. Entonces, ahí empezamos como a ver de pronto luces, pero también empezamos a ver dificultades. Pero me parece muy buena la idea de Luis de cómo empezar a pensar ese tema de mi privacidad, mi persona, cómo la protejo y cómo vuelvo eso un tema también que se vuelva fundamental para los países, ¿no? Debería serlo de alguna manera, pero cómo escalar eso, cómo volverlo un tema de discusión, es donde se vuelve más complicado, sobre todo cuando la gente tiene unas preocupaciones que están alimentando ese malestar social, a los cuales de pronto le da más importancia, como el tema del empleo, al tema de la educación, al tema de la salud, al tema de la pensión. Entonces, hay muchos temas que están aquí detrás que van a tener que ser abordados previamente. Pero yo creo que el tema de los datos también es un tema que es pues de primer lugar. De hecho, en Colombia, por ejemplo, y creo que eso sí, en la mayor parte de constituciones del mundo está protegido, ¿no? El habeas data, que es el derecho a la privacidad, el derecho a la intimidad de los datos, pero básicamente uno lo relaciona con el sector financiero. Pero cuando yo voy y compro una camisa, en la camisa para que me den la factura electrónica, me piden hasta el nombre de mi abuelita, ¿a dónde van a parar esos datos? No tengo ni la más remota idea, ¿cierto? ¿Qué van a hacer con esa información? Me doy cuenta cuando al poco rato me están llegando mensajes, me están llenando mi buzón de correo, me están llenando de mensajes de esa empresa para que vaya y les compre. Eso es un abuso que yo no estaría dispuesto a permitir, ¿no? Pero también cuando uno entra en un programa por el internet y usted le dice a uno que si está de acuerdo con los datos o no está de acuerdo con los datos, y uno le dice que no, entonces no lo dejan entrar, punto. Que así, pero no tiene acceso a la información. Entonces se vuelve un poco complejo el tema. De todos modos, muy buena la idea, me parece. Eh,
hace poco pasó por mis manos un libro que se llama La psicología del dinero Ah, sí. y encontré una frase muy interesante, que tiene que ver con la perspectiva histórica, ¿cierto? O sea, con la perspectiva de lo que somos como sociedad, que no estamos mirando quienes trabajamos en riesgos. O sea, por estar buscando hacer matrices de riesgos y por estar haciendo valoración de controles y por estar muy metidos en la parte transaccional de la gestión de riesgos, se nos olvida que lo que tenemos que hacer es un muy buen ejercicio, una buena metodología de abordaje del contexto para poder modelar adecuadamente los riesgos y decir, definir si esto sí es un riesgo o no. Y decía en esta frase, resumo el texto de Morgan Russell, el autor. Dice, el desafío al que nos enfrentamos es que ningún nivel de estudios ni de empatía puede recrear auténticamente el poder del miedo y la incertidumbre. Me encanta esa frase. El Ujú. desafío al que nos enfrentamos es que ningún nivel de estudios ni de empatía puede recrear auténticamente el poder del miedo y la incertidumbre. Puedo Ajá. leer un texto sobre lo que supuso perderlo todo durante la Gran Depresión, pero yo no tengo las cicatrices emocionales de quienes lo vivieron en primera persona. Y la persona que pasó por aquella experiencia no puede concebir por qué alguien como yo puede tener una visión tan despreocupada de cosas como poseer acciones. O sea, esto ya estaba hablando pues como del tema de valores, pero esa frase refleja en realidad esas dos perspectivas, ¿cierto? O sea, Ujú. comunismo y capitalismo, cristianismo y judaísmo, Oriente y Occidente, bueno y malo, perverso y sacro, esos extremos que hemos causado en la sociedad, que lo que han hecho es dividirnos esencialmente. Y ese nuevo contrato social nos grita a todos, hey, piénsenlo, vamos a tener que construir una nueva sociedad. Y entonces las señoras se persignan y dicen, es que se acabaron los valores. Y yo les respondo, no, es que no es que se acabaron, es que hay que construir una nueva ética. Y una nueva ética con perspectiva histórica. Y entonces alguien me dice, no, pero es que vos estás muy dialéctico. Y entonces esa dialéctica se vuelve así como medio comunistoide. Y yo, no, es que no es comunismo, es simplemente una percepción de cómo nosotros, desde la gestión de riesgos, como empresarios, como líderes y como facilitadores de este proceso de pensamiento, tenemos estos escenarios para poder conversar alrededor de temas que no necesariamente son temas de gestión de riesgos, sino que son temas que a todo ciudadano debería interesar. Gracias a Dios queda grabado. Son las 6:28 y quisiera que Hernán nos deje una tarea de lectura, porque él siempre nos deja una tarea de lectura, y tu despedida, Hernán. Mira, aquí está el libro del que estaba hablando, me lo encontré. Y realmente lo que del foro de hoy saco que yo mismo me voy a poner a leer el libro antes de lo que lo tenía previsto. Se llama Privacidad es poder, datos, vigilancia y libertad en la era digital. La autora es Carissa Bellis. Ella es profesora en la Facultad de Filosofía del Instituto para la Ética en Inteligencia Artificial de la Universidad de Oxford. Wow. Entonces, nos queda como es una lectura muy interesante y obviamente, por supuesto, recomiendo mucho el libro de Minouche Shafik, que este sí ya lo leí, es excelente el libro, muy Es bueno, maravilloso. Muy bueno. tiene muy buenos elementos, de hecho, es de los, creo que es pues, es el único libro que conozco yo reciente en Colombia sobre eso, sobre ese tema. Pues no, nada, encantado de haber trabajado el tema hoy y de haberlo discutido con una selecta audiencia. Eh, espero que hayamos aportado algo, que nos queden muchas inquietudes como las tengo yo siempre que
que me aproximo al tema y no, pues hasta una próxima. Muchas gracias, Carlos, por la invitación y que continuemos con estos foros que son muy, muy enriquecedores. A ti, Hernán, por tu generosidad bueno, Luis, levantaste la mano. Sí, solamente que creo que es una buena referencia a la que has dicho de la privacidad es poder. Hay que añadirle por el otro lado este documental, que ya es un poquito más light, de Netflix, que se dice nada es privado. Ana es privado, Entonces, sí. ¿no? Entonces, como que tenemos dos antítesis que sería bueno reflexionar, porque en todo el mundo este es un tema muy candente Sí es. y no nos damos cuenta ahora estamos viendo la punta del iceberg, ¿no? No solamente es la identidad, sino, como lo dijiste bien, Hernán, es la influencia que pueden tener sobre las poblaciones al manejar centralizadamente y con quién sabe Dios qué ética en los componentes de tus datos que son tu identidad. Bueno, hay que estar alerta y hay que hacer que otros también estén alertas a esto. Gracias. Muchas gracias, Luis. La invitación para dentro de 8 días, vamos a hablar con Jorge Iván Vázquez sobre del líder al coach de riesgos. Cómo estamos migrando hoy de ser líderes de riesgos a ser coach en riesgos. Nos va a acompañar Jorge Iván Vázquez la próxima semana y dentro de 15 días vamos a tener un complementario de esta conversación maravillosa que tuvimos hoy con Jorge Hot desde Costa Rica para hablar sobre análisis de contexto para la gestión de riesgos. Entonces, seguimos martillando el tema de que lo que hay que hacer es análisis de contexto. Entonces, tenemos esos dos conversatorios en este resto del mes. Les recuerdo que están abiertas las inscripciones para nuestra certificación en coach en gestión de riesgos y oportunidades. Está en nuestra página web www.zonasegura.com.co. Está el teléfono del WhatsApp 311, se los voy a poner aquí para si necesitan información. Es 311-795-4717 en Colombia. Voy a ponerle 57 adelante para que quede consignado que es en Colombia. Tenemos abiertas las inscripciones para esa certificación internacional. Coach en gestión de riesgos y oportunidades empieza el 11 de abril, el martes después de Semana Santa. 3 meses es virtual, todo es virtual, sincrónico, virtual sincrónico. Entonces, lo que tenemos son conversaciones muy finas sobre gestión de riesgos y oportunidades, auditoría basada en riesgos y gestión de crisis y continuidad de negocio y resiliencia organizacional. Y eso nos da como un conjunto para la certificación. Muchísimas gracias por su generosidad de tiempo y nos vemos entonces dentro de 8 días. Hernán, muchas gracias en nombre de Zona Segura por tu generosidad también y tu conocimiento. Luis, por haber participado. Salvaste la patria hoy en la conversación, Luis, muchísimas gracias. Y la A la invitación orden. gracias. Y siempre tú eres de esta casa y siempre la invitación para Nubia, para Jamie, para Josué, para Juan, para Luis, para Milady, para Nancy, para Paula y para todos los que van a ver esto en forma diferida. Va a estar en nuestro canal de YouTube a partir del lunes esta grabación y la vamos a publicar como referente también en nuestro perfil de LinkedIn de Zona Segura para que quien la quiera ver en diferido pues pueda disfrutar de esta conversación. Muchísimas gracias a todos, que tengan una muy feliz tarde y noche y un feliz fin de semana y nos vemos dentro de 8 días. Hasta luego. Gracias, hasta pronto. Gracias por el espacio. Gracias. Hasta luego.